Muchas gracias. Gracias, Pancho. Mis primeras palabras para agradecer a Francisco Chaguán por la intensidad y por la emoción con que siempre está actuando. Y creo que esa intensidad y esa emoción está en el libro. Uno abre el libro y se encuentra con Francisco. Es una cosa realmente viva y que demuestra que el día de mañana, cuando alguien pretenda escribir alguna biografía de Francisco, se va a encontrar con una tremenda sorpresa, que nunca termina de hacer cosas. Y Pancho es una persona que con su intensidad, con su emoción, siempre va a estar haciendo cosas. Y yo quiero agradecerle en primer lugar lo que ha hecho en la Quinta Región, donde recuerdo perfectamente un día que entra a mi oficina y me dice: jefe, voy a enfrentarme o quiero enfrentarme a Gonzalo Ibáñez, que había sido electo diputado por Valparaíso, y quiero hacerlo a mi manera, a la manera en que ustedes y nosotros actuamos, haciendo las cosas con mucha pasión. Yo me quedé de verdad muy sorprendido, porque no es que no lo esperara, sino porque Gonzalo Ibáñez era una persona y es una persona de un gran tonelaje político. Pues bien, Pancho se subía a una micro y se bajaba de la otra diciendo a la gente: yo me llamo Francisco Chaguán y yo quiero que ustedes me conozcan. Y Francisco Chaguán derrota a Gonzalo Ibáñez Santamaría y se convierte en un diputado, tal vez uno de los diputados más jóvenes de Renovación Nacional en Valparaíso. Yo pensé que hasta ahí, dije, Pancho va a tranquilizarse y naturalmente va a estar un tiempo largo de diputado. Graso error. Pancho intensamente y emocionalmente me dice: oiga, jefe, ahora que soy diputado, quiero enfrentarme con Joaquín Lavín como senador por Valparaíso. ¿Pero qué estás diciéndome? Sí, quiero enfrentarme con él. No terminó de decírmelo cuando me llama por teléfono Joaquín Lavín y me dice: oye, ¿trabaja contigo o trabajaba contigo Francisco Chaguán, que es diputado, primer periodo? Sí, le digo yo. Oye, pero ¿tú no le dijiste que yo voy de candidato a senador? Sí, le dije. Bueno, ¿y qué te dijo? Que te iba a ganar, le dije. Y lo ganó. Es una cosa impresionante. Yo de verdad creo de que no existe, ni va a existir por mucho tiempo, alguien que tenga las condiciones de candidato que tiene Francisco Chaguán. Es un candidato que nació, yo creo que la mamá debió haberle puesto Francisco Candidato Chaguán, porque de verdad siempre fue candidato y va a seguir siendo candidato. Candidato a ser amigo, candidato a ser un gran marido, a ser un gran padre, y a ser especialmente un gran dirigente. Yo quiero agradecerle a nombre de Renovación Nacional, porque soy de los que estamos aquí, militantes de Renovación Nacional, y ya les contaré cómo lo fui. Agradecerle todo lo que ha hecho por Renovación Nacional, porque en definitiva no es solamente el libro, sino que la nueva y buena Constitución, probablemente, junto con Gloria Hutt y con Macaya, el senador Macaya, van a ser los autores de esta buena y nueva Constitución que nosotros vamos a tener. Yo les digo esto porque eso es dejar huella. Y esta huella de este libro tiene un sabor a haber vivido todos los acontecimientos. O sea, esto es un libro vivido. Yo cuando abrí el libro y lo empecé a leer, no terminaba nunca, porque la verdad es que es muy entretenido. Entretenido sobre todo porque nos estaba recordando hechos y situaciones reales. Y yo quiero detenerme a propósito de la brillante exposición que hizo nuestra querida Patricia Arancibia, que hizo de verdad una pincelada muy exacta de cuál es el origen de Renovación Nacional, cuáles fueron sus primeros pasos, que yo los comparto plenamente porque yo soy un viejo conservador.
fui presidente de la Juventud Conservadora, piensen ustedes, de hace muchos años atrás. Quiero decirles de que el libro tiene una segunda parte que es muy importante y que hay un personaje que surge con mucha fuerza y el personaje se llama la transición chilena. Esa transición chilena que no tiene ni nombre ni apellido, porque nos pertenece a todos los que nos incorporamos a ese Senado fundacional de los años 90, presididos por un gran estadista que fue Gabriel Valdés Subercaseaux. Yo quiero decirlo que es muy importante lo que yo les estoy diciendo, porque Gabriel Valdés marcó con un sello muy propio de él, con mucho señorío, con mucha caballerosidad, un sello de darle a ese Senado la aptitud de poder construir un nuevo Chile, porque en definitiva Chile se estaba reconstruyendo. Y junto con Patricio Aylwin, de grata recuerdo, en lo personal también, y a quien siempre aprecié muchísimo, nosotros pudimos hacer una transición que de verdad es la base de lo que hoy día se está gestando en el país. Todos estos estremecimientos y estas situaciones difíciles, estos tiempos recios que está viviendo Chile, están cimentados sobre una base muy sólida, que es la transición chilena. La transición chilena fue muy difícil. Nosotros no nos conocíamos. La verdad que ni siquiera yo conocía, cuando fui electo senador independiente, porque yo era dirigente gremial, era de los gremialistas, pero no los de Jaime Guzmán, eran los gremialistas de los gremios de Chile, de la voz de los gremios. Yo fui presidente de Radio Agricultura y ahí estábamos con la voz de la libertad y la voz de los gremios. Y quiero decirle que cuando Sergio Onofre Jarpa me invitó a ser candidato, yo lo acepté, y lo acepté porque le tenía una gran admiración a Sergio Onofre Jarpa. Siempre se la he tenido. Y porque era un hombre que siempre estaba poniendo a Chile por encima de cualquier consideración. Ese día en que me invitó a ser candidato a senador, yo dije, bueno, creo de que tenemos que ver con quién vamos a tirar la carreta. Y Jarpa me dice, usted está electo y vamos a invitar a los demás senadores, hay algunos por aquí, ¿no es cierto?, de aquella época, y nos invitó a un almuerzo. Y en ese almuerzo dijo al final, hay que elegir un jefe de comité. Jefe de comité es el jefe administrativo, llamémoslo así, el jefe político, que en algún instante tiene que ordenar a la bancada y poder representarlo ante la mesa directiva del Senado en este caso. Y en una votación que probablemente nunca trascendió lo suficiente, fui electo jefe de comité y alcancé a obtener un voto más que mi estimado amigo Sebastián Piñera. Cuestión que yo creo que nunca lo pudo soportar Sebastián, con esa tenacidad y esa fortaleza que lo caracterizaba y que siempre se la hemos admirado. Y ahí nos conocimos un grupo de 13 senadores. Era la bancada más importante que tenía el Senado fundacional. Y la verdad de que esa bancada no logró tener un presidente del Senado, porque Jaime Guzmán, con esa inteligencia especial que lo caracterizaba, llegó a un acuerdo con la Democracia Cristiana y los demás partidos y pudieron hacer una mesa, y me parece bien que la hayan hecho, porque escogieron a la persona indicada, escogieron a Gabriel Valdés. Sin Gabriel Valdés hubiese sido muy difícil la transición chilena. ¿Por qué? Porque en definitiva los ritmos de una corporación como el Senado o la Cámara de Diputados la da la mesa directiva, la dan los comités. Y fue con él, juntos, probablemente yo no recuerdo si estaba Sergio Vitar en aquella época fundacional, que estaba en el PPD, Partido Socialista con Ricardo Núñez,
bueno, gente toda que estaba pensando en Chile. Y nosotros fuimos, como Patricio Aylwin agradecía a Renovación Nacional las reformas tributarias y las reformas laborales, empezamos a hacer un camino que no fue fácil, porque la verdad es que la mayoría de los senadores de Renovación Nacional, y que yo me sentía representante de esa mayoría, creíamos que la transición tenía que transcurrir de acuerdo con los cánones que se habían planteado en esa Constitución que muchos rechazaban, que era la Constitución de 1980. Yo creo que hubiese sido un craso error haber eliminado la transición y haber hecho de la transición prácticamente una cosa de normalidad. La transición era necesaria, era absoluta y claramente necesaria. Y con el correr de los años se demostró, porque el año 2005, 15 años después, apenas 15 años es nada en política, o en un gobierno, o en un Estado, nada. 15 años después conseguimos una reforma que finalmente yo le llamo el término de la transición, que fue la reforma del año 2005, que fue básicamente de dos proyectos. Un proyecto de la derecha, y lo digo de la derecha porque estaba Renovación Nacional y la Unión Demócrata Independiente, y otra de la concertación, que en ese tiempo era el Partido por la Democracia, el Partido Socialista y la Democracia Cristiana, que durante la transición fue un partido muy importante. Y así, en un proyecto de reforma constitucional firmada por un ex parlamentario conservador como Sergio Díez Ursúa, y con quien compartimos también esa militancia, yo suscribí también ese proyecto de reforma constitucional junto a Andrés Chadwick y junto a Hernán Larraín, y por la concertación estaba José Antonio Viera Gallo, un brillante senador que fuera conservador en sus orígenes juveniles en la Universidad Católica. Cuando yo era presidente del Centro de Alumnos de la Escuela de Derecho, José Antonio Viera Gallo era conservador. Porque ustedes verán de que Chile es muy chico y muy pequeño y todos nos juntamos en algún instante. Y esa reforma a la Constitución fue clave para entender de que nosotros habíamos hecho un camino que era necesario recorrer. Habían algunos que querían precipitarlo, y yo creo que la precipitación siempre es mala en política. Había primero que sedimentar y razonar con el objeto de que el desarrollo económico y el desarrollo social fueran de la mano con el desarrollo político. Y es así como Chile se convirtió durante los años de la transición en un partido ejemplar y en el primer país prácticamente en el desarrollo o cerca del desarrollo que hubo en América Latina. Y hoy día, después de todo lo que se denostó durante el octubrismo del año 2019, hoy día los mismos octubristas hablan de los 30 años o de la transición chilena como algo extraordinario, como algo brillante. Y eso de verdad se consiguió porque hubo un pensamiento por Chile que era muy importante. Y yo en este aspecto creo que la unidad de la derecha, como decía Patricia, es fundamental. Si hubiésemos intentado precipitar las cosas el año 96, probablemente hubiéramos dividido a la derecha, porque la UDI hubiese quedado fuera de ese gran acuerdo. Y eso no era posible. Yo les voy a contar a ustedes algo que probablemente es muy poco conocido. Después de esos tormentosos años en Renovación Nacional, en que estábamos divididos, en que 7 senadores no estuvimos de acuerdo en hacer una reforma constitucional el año 96, después de ese acontecimiento llegó el presidente de la Unión Demócrata Independiente a mi casa para ofrecerme ser el líder de un nuevo referente con los 7 senadores. Y yo le dije, no, yo soy de Renovación Nacional y siempre seré de Renovación Nacional. Las peleas hay que darlas adentro, no hay que darlas afuera de los partidos. Y esa es una cuestión que tenemos que aprenderla.
porque dividir no cuesta nada. Y entender de que muchas veces, como decía Churchill, porque cuando hay una anécdota que decía que Churchill hablaba de los adversarios, entonces alguien le dice, no, le dice, ellos son los enemigos. No, dice Churchill, los enemigos están en mi partido, están detrás mío. Es verdad, la pasión en la política hace que muchas veces nosotros tengamos la tentación de tener posiciones tan encontradas que nos puedan llevar a separarnos. Nunca nos separemos. Pensemos como los viejos conservadores que el matrimonio es para toda la vida. Muchas gracias, Pancho. Muchas gracias, Sergio.